que quiero presentarle, que va a ser la idea de la metodología de trabajo, ¿verdad? Que es cómo nosotros vamos a encarar este sistema de trabajo, que es la parte de metodología de la plataforma en sí, ¿verdad? Se ve la lámina, ¿no? ¿Se puede ver la lámina? Sí. Sí. Bueno. Entonces, en la metodología del trabajo en la plataforma, línea de tiempo de la dinámica en la clase virtual diaria, ahora que va a ser para esta materia. Cada profesor tiene su sistema. Yo me gusta más esto porque ya practiqué y también yo estoy dando clases con este sistema y eventualmente es sencillo y fácil, ¿verdad? Entonces vamos a dividir la clase, vamos a dividir en 4 cuadrantes o 4 cuadros, ¿verdad? El primero va a estar de la 18 hasta la 19, en donde ustedes entran en la plataforma, marcan su asistencia, se interiorizan sobre la unidad que corresponde a este día o al día a ese día que abrimos. Ejecuta secuencialmente las actividades correspondientes a esa unidad, ¿verdad? Por ejemplo, abrir un video, mirar el video, anotar información importante. Si en el video no les llegó alguna información, entonces ustedes pueden anotar y después discutimos eso en clase, en la reunión acá de la sala virtual, ¿verdad? Si hay trabajo en Word, en PDF, artículos, PowerPoint, hay muchas informaciones que de repente nosotros podemos ir tirando ahí en la unidad de ese día. Si nosotros estamos hoy en la unidad 1, solamente esa unidad 1 nosotros vamos a desarrollar. La unidad que viene siguiendo o que hemos pasado, a lo mejor vamos a hacer un repaso antes, pero tiene todo correlación, ¿verdad? Entonces, y para eso yo voy a estar atento a ustedes en la clase virtual y se comunican a través del chat. O sea que en la clase de la plataforma. En la plataforma tenemos también un sistema de chat y ahí nos comunicamos, o si no, vía WhatsApp es lo mismo, ¿verdad? De repente, si tienen algún problema de asistencia o si tienen algún otro inconveniente, podemos, quedamos en el WhatsApp también, que ese es 24/7, no hay problema, ¿verdad? Vamos a armar un foro de repente de preguntas y respuestas donde se aparece un tema y nosotros tenemos que debatir. Por lo general, muy poco se usa porque tanto ustedes como el profesor tenemos otras actividades, pero si hay algo que quieran entender o relacionarse un poquito más, está abierto el foro, va a estar abierto el foro para el debate, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso enriquece el conocimiento y el aprendizaje, ¿verdad? Y hay que ir tratando de usar varias herramientas que de repente, porque no estamos dando clase presencial, facilita la comprensión, ¿verdad? En el segundo cuadro, ¿no? En el segundo cuadrante, el alumno con el profesor interactúan en una sala de videoconferencia, que en el mural de la cátedra estará el URL, que es este va a ser siempre el URL que vamos a usar, ¿verdad? No cambia el link. La misma será utilizada para todas las clases, ¿verdad? En el cuarto cuadrante, que sería ya a partir de las 20 horas, que eso ya entra como parte del receso y un poco el desarrollo de la autoevaluación, que es al final de la presentación del profesor, el alumno tendrá una autoevaluación que está establecido en la plataforma y se habilitará a partir de las 20 horas de ese día y se cierra a las 21:30 horas de ese día. ¿Para qué es lo que sirve eso? Para ver si estuvieron atentos a la plataforma y si estuvieron mirando un poco lo que yo presenté.
Y es una metodología de abarcar todo el tiempo que tenemos como si fuera una clase normal. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Las aulas estarán abiertas hasta el final de la clase, que es la 21:30. El profesor está en línea para satisfacer alguna duda. Esta es la parte de la metodología de trabajo en la plataforma. Después vamos a hablar al final de la presentación, cuando yo quiero que ustedes escuchen toda mi presentación, y al final vamos a ver un poco cómo vamos a hacer la evaluación de la materia. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos, ya, es importante que me avisen porque mi micrófono está un poco complicado, ¿verdad? De repente él agarra y sube, no sé por qué regla de 3, no sé qué habré tocado, que él de repente sube el volumen solo. Y es importante que me atajen cuando no se entiende la clase. Ahí está subiendo el solito. Bueno, tranquilo, excelente. Es así, interactuar y tratar de un poco de satisfacer todas las dudas de ustedes para, con el menor tiempo posible, para después pasar a la autoevaluación, que es algo muy sencillo que en principio vamos a hacer una prueba ahora para que no tengan... Ahora sale bien tu audio, brother. Sí, sí, y se mueve el número. Bueno, vamos a hacer una prueba, vamos a hacer juntos, vamos a hacer la primera autoevaluación, que es algo que ustedes seguramente ya hicieron, solamente que tiene un poco de otras actividades, ¿verdad? Por la dinámica misma que yo le pongo a la clase, ¿verdad? Entonces, se entendió hasta acá la metodología de trabajo en la plataforma, ¿verdad? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, ahora yo voy a pasar a dar la clase, presentar en sí la materia y vamos a empezar la clase, porque es la presentación va directo con la primera unidad, ¿verdad? Y voy a apagar mi cámara para... yo no tengo problema de internet, pero de repente los muchachos que tienen internet con el teléfono y esas cosas, no se preocupen que, como les digo, la clase va a estar grabada, después se puede ver otra vez, indiferentemente. Ahora voy a compartir otra vez la pantalla y voy a compartir ya con la clase de hoy, ¿verdad? Me avisan si sale mal el audio igual en el WhatsApp, ¿verdad? O está subiendo otra vez solo. Como hablamos en un principio, ¿verdad? Anatomía y fisiología animal. ¿Y por qué un ingeniero agrónomo está con la cátedra, ¿verdad? Eso es lo que más la gente se pregunta. Y no, es la primera vez que yo estoy dando esta cátedra, ¿verdad? Y inclusive en Santa Rita, en Andaria, ya me tocó presentar y hay muchas dudas que los muchachos se hacen. ¿Por qué ingeniero agrónomo y por qué dar esa clase un ingeniero agrónomo? Y no es complicado responder porque se entiende demasiado bien que nosotros como ingenieros agrónomos tenemos que tener una noción de qué nosotros tenemos que hacer en el campo para que el animal pueda utilizar de alimento, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hacemos es un repaso general de la anatomía y fisiología del animal. Y ahí viene entonces la fundamentación. ¿Cuál es la fundamentación? Y la asignatura proporciona conocimientos básicos para los cursos posteriores del área de producción animal. ¿Qué es el siguiente? Sería nutrición animal, después viene pradera y forraje, ¿verdad? Que ese
Eso viene seguramente ustedes van a dar ahora o van a tener en los cursos posteriores, ¿verdad? Y permite poseer información en el área de anatomía, fisiología y sanidad animal. Es muy importante la parte de sanidad también. Esta asignatura es prerequisito de zoología y biología, o sea que su prerequisito era zoología y biología y el prerequisito en sí es para poder después dar nutrición animal, ¿verdad? El objetivo el objetivo o competencia también le llaman, ¿verdad? Hay que mirar un poquitito siempre porque sobre esto siempre va a tener relación la autoevaluación. Entonces, distinguir la forma y estructura de los órganos del aparato digestivo de monogástricos y rumiantes, los principios y fundamentos fisiológicos de la digestión de los alimentos en los dos tipos de animales, ¿verdad? Distinguir la forma y estructura de los órganos reproductivos del macho y de la hembra de las especies domésticas y la fisiología reproductiva de las mismas. Entonces ahí yo hago un paréntesis y quiero saber, quiero que el que pueda me responda, no hay problema, equivocarse es para aprender. Entonces quiero saber, ¿qué entienden ustedes o cítenme? ¿Cuáles son los animales domésticos de producción? O a cuáles animales yo les llamo animales domésticos. No tengan miedo, pueden hablar. ¿Doméstico de la casa o la de campo? gallina, profe. Domésticos de producción. Que yo tengo Gallina, vaca. Gallina, Chancho, pato, ganso, Chancho, no, Toro. toro, o sea que bovino. porcino y eso también, profe. ¿Sí? Los chanchos. Chancho, suino. Ahora lo que es interesante es que se acuerden, pero de las especies. Especies en sí se llaman bovinos, que son vaca, toro y El cerdo, los profe. demás. El cerdo, la oveja. Porcino. El cerdo, la oveja, después. Equinos son los caballos y los burros. Porcino. Y ahí viene entre los caballos y los está buricada. Después tenemos El caprino. ovino, caprino, suino o porcino. Suino, El porcino. subino. Suino es cerdo. Ah. Entonces, Profe, una pregunta. ¿Y los pescados? ¿Dónde entran? peces nomás le llaman. O peces nomás le llaman. No tiene una especie Un de nombre. no, así como el equino, o sea que a lo mejor tiene, pero nunca profundicé en esa parte, ¿verdad? Entonces entiendan, y quiero que eso se grabe en el cerebro, porque esa es una parte ya importante de la parte de anatomía y fisiología animal, que es lo que nosotros vamos a dar tanto en animales. Y si no conocemos las especies domésticas de producción, ya estamos luego jodidos. Si le llamamos al gato o al perro, el perro que se faena para comer, o sea que se le alimenta para comer. Los chinos, sí, profesor. No, pero ellos son quilomberos, por eso estamos. Entonces, hasta ahí se entiende. Y son más o menos 6 especies, 7, es decir, y eso se tiene que grabar. Ahora en la autoevaluación no les puse, pero en algún momento les voy a poner porque tienen que saber. Especies domésticas de producción son bovino, equino, suino, caprino, ovino, aves y peces. 7. De esos 7, quiero que me digan cuáles son monogástricos y cuáles son rumiantes. Rumiantes son los bovinos. Bovino, está bien. Después, Caprinos.
Caprino está bien, excelente. Equino. Ese es errado. Otro, falta uno. Equino no es un rumiante. Suino. Suino no es un rumiante. Ovino. Entonces tenemos tres rumiantes. O poligástrico también, que no puse la palabra ahí y después me arrepentí de no ponerla. Pero son los rumiantes o poligástricos. Son bovino, caprino y ovino. Ellos tres tienen compartimientos dentro de su estómago. Se creía que eran cuatro estómagos. Se creían que eran cuatro estómagos, pero en realidad las investigaciones dieron que es un estómago con cuatro partes diferentes. Tiene también su forma de hablar, de llamarle, pero en este momento no me acuerdo. Pero después vamos porque hay literatura sobre eso que vamos a desarrollar. Entonces, esa parte nosotros tenemos que entender muy bien. ¿Por qué? Porque yo no le doy el mismo alimento a un rumiante que a un monogástrico. El rumiante tiene un sistema de alimentación y el monogástrico otro sistema de alimentación. Por eso que es importante que el ingeniero agrónomo sepa esto y pueda diferenciar. Nosotros tenemos que salir de la facultad sabiendo por lo menos qué es un monogástrico, qué es un rumiante, qué alimentos yo le fabrico para el monogástrico y qué alimentos yo le fabrico para el rumiante. Eso tenemos que saber. Ese es el objetivo. Por eso se dice distinguir la forma y estructura de los órganos del aparato digestivo del monogástrico del rumiante, los principios y fundamentos fisiológicos, que es la parte de la digestión, de los alimentos de los dos tipos de animales, y después viene la parte reproductiva, porque es muy importante la parte, es un acople, pero saber el aparato reproductor del macho, el aparato reproductor de la hembra, cómo funciona el ciclo estral. Entonces, esas cosas nosotros tenemos que saber, como ingeniero agrónomo, tenemos que tener esa noción. El siguiente objetivo sería más o menos conocer los principios, con los principales síntomas de enfermedades más importantes de los animales de interés económico. Es lo mismo, ¿verdad? Interés económico y doméstico es la misma cosa. Ya que tenemos que tener una noción de cómo se presenta la astosa, cómo se presenta la rabia, dónde está el carbunclo, cuáles son las enfermedades parásitas, cómo y dónde aplicar un antiparasitario, un antibiótico. Tiene un sistema que nosotros tenemos que conocer. Y eso tienen que saber al salir de esta materia. Es muy importante. Parece fácil, pero si no prestan atención se les va a complicar. Obviamente que el profesor entiende porque tiene una noción de eso y trabajó con eso y sabe. Pero la idea es que lo que yo sé, ustedes sepan también. ¿Se entiende? Hay una parte muy importante que es las medidas de control preventivo de las principales enfermedades que afectan a los bovinos, ovinos, equinos, suinos, aves, a través del uso de calendario sanitario. Ese también tenemos que tener una idea, pero eso casi ya al final de la clase, o sea que al final del semestre, pero es muy importante que ustedes tengan una noción también. La aplicación del antiparasitario, cuando se aplica astosa, el carbunclo y las otras, la rabia. Entonces, hay que tener una noción sobre eso también. La metodología, ya hablamos de la metodología, el curso se desarrolla por medio de exposición oral, que es lo que estamos haciendo, con algunas ilustraciones técnicas audiovisuales a través de la plataforma de la UPE. Tienen ya la plataforma para entrar, visto que entraron la mayoría. La idea es incentivar a ustedes para que utilicen la herramienta, porque
¿Qué es lo que pasa con diferencia? Yo ya hablé sobre eso con ustedes, ¿verdad? Ustedes el cerebro tienen en la mano. No es como en mi época o en la época de otros profesores que nosotros teníamos que leer constantemente. Acá la idea es facilitarle a ustedes la información para que ustedes puedan saber dónde encontrar la información. En esta plataforma van a tener mucha información, bastante información. Entonces, es interesante que entren en la plataforma, interactúen, miren lo que hay. Hoy le pasé un video de una introducción a la agronomía y es un poco interesante desde el punto de vista de otra persona. Siempre yo digo que yo a lo mejor enseño de una manera, la ingeniera enseña de otra manera, habla diferente, el dialecto es diferente. A lo mejor yo ya me adelanto a una cosa que a lo mejor el alumno no entendió bien, entonces para eso van a estar estos soportes de videos, ¿verdad? ¿Qué tal va todavía no se subió? Bueno, listo. Los trabajos prácticos se confeccionarán grupos de 4 integrantes para trabajar con las diferentes especies de interés económico, doméstico. Entonces, yo lo que veo es que ustedes están entre 18. Más, menos, puede ser que entre alguien más, puede ser que entre falte alguien, pero la idea es como que están entre 18 y si calculamos que tenemos 5, 6, 7 especies de interés económico, entonces este 18 alumnos dividido 4 me va a dar 4 integrantes a 5 integrantes por cada grupo, ¿se entiende? Entonces la idea es agarrar para la parte de trabajo práctico, agarrar una especie, ustedes pueden hacer su grupo y en la próxima clase me presentan, agarrar una especie y sobre esa especie estudiar sobre esa especie y presentar un trabajo práctico sobre esa especie. Yo en la próxima clase les voy a mostrar cómo hicieron en Santa Rita un video faenando una oveja y mostrando sus partes, inclusive la parte del aparato reproductor de la hembra, en este caso fue, ¿verdad? Entonces, sería interesante que esa práctica hagamos y tenemos la libertad de utilizar el campo experimental para ir a hacer ahí algún, puede ser una gallina y le cortamos y le vemos el aparato digestivo de la gallina, cómo más o menos cómo ella absorbe el alimento y cuánto tiempo tarda para sacar ese mismo alimento. Esas partes sería interesante mirar un poco. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Entonces ahora ustedes ya se hacen idea en su grupo interno que ustedes tienen, seguramente tiran quiénes pueden usar qué cosa. Lo jocoso fue una vez que uno de mis alumnos acá en Hernandaria tenía un caballo y yo estaba presentando mismo ese proyecto y él dijo, le voy a faenar a mi caballo. No es la idea faenar un caballo, de repente tampoco es la idea faenar una vaca, ¿verdad? Pero quien más, quien menos a lo mejor tiene la capacidad de traer, no sé, comprar a sí mismo como está en la matadería, la parte interna de una vaca y entonces traer y vemos, ¿verdad? Inclusive, no sé, es una idea que ustedes ya se tienen que ingeniar con eso y esa es la forma de aprender. ¿Se entiende? Asumo que sí. Sí. ¿Se entiende? Opcionalmente, el que no tiene, igual voy a hacerle un grupo y van a tener que hacer alguna actividad. Sí, profe. Bueno. También sería interesante con estos trabajos prácticos una investigación bibliográfica, que es lo que estábamos hablando, una salida a campo para poder observar órganos internos del animal. Una vez en esta materia también nos fuimos a una matadería y vimos
tres, en realidad, tres animales fueron faenados y los tres presenciamos cómo se faena, cómo se le pela, las partes del animal. Inclusive yo tengo un aparato reproductor de un macho que traje de ahí, ¿verdad? Entonces, sería interesante un poco si es que de repente alguien tiene una capacidad de ir a mirar en una matadería para salir y mirar y ver in situ mismo cómo el aparato digestivo del animal. Sería demasiado interesante y muy constructivo en la parte del aprendizaje, ¿verdad? Las prácticas se realizarán en instituciones públicas, puede ser establecimientos que guarden relación con el tema, puede ser un establecimiento que tenga oveja y se faena ahí y hacemos el video y presentamos algo lindo que de repente podamos presentar también, inclusive a la parte académica que sería la decana y esas cuestiones, ¿verdad? Que sí o sí ellos de forma incógnita ellos están en todo y revisan todo, ¿verdad? O sea que sería interesante un poco mostrar, porque esto también ayuda de soporte para validar nuestra carrera misma, ¿verdad? Para darle, sí, hicieron práctica de animales y las cuestiones, ¿verdad? Medio auxiliares serían la parte de medio audiovisual, proyector, pizarra, video. También tenemos, así como les dije, podemos organizarnos y hacer un día, una vez al mes, hacer clase ya sea presencial, que puede ser en el campo, o en la sala de clase mismo, ¿verdad? Porque lo que dice el CONE es que como que somos carreras de que tenemos que estar en práctica, entonces habilita hasta 20 personas para poder juntarnos y hacer una charla de clase, ¿verdad? Hoy con ese profe. Mismo, Presencial en el campo. sí. Y mismo ahora, visto el decreto del gobernador, que nos podemos salir, ¿verdad? Pero yo digo, no hoy ni mañana ni la otra semana, sino que preparar algo como para no irnos al debate y estar ahí, sino que de repente hacer inclusive una simulación, algo por el estilo que sea práctico, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces empezamos acá con la unidad 1, que habla sobre la anatomía y fisiología. Y primeramente nosotros tenemos que distinguir bien la parte, qué es lo que es la parte anatómica y la parte fisiológica del animal. Eso es algo muy importante y sale en la autoevaluación que después van a entrar a mirar. Bueno, la parte anatómica, anatomía animal, es la ciencia que estudia el número, estructura, tamaño, forma, disposición, situación y situaciones de las diferentes partes internas y externas de los animales. Sería lo que se ve, ¿verdad? Inclusive parte interna que no se ve, pero nosotros podemos llegar a hacer llegar a ver cuando se faena, ¿verdad? Y también tener una relación de lo que es la parte anatómica del animal, ¿verdad? Y la parte fisiológica es una rama de la fisiología que se encarga de estudiar el funcionamiento biológico de las distintas especies animales. Estos análisis pueden realizarse a nivel de órgano o a nivel celular. Es cómo hace para la parte fisiológica, pues nosotros tenemos que llegar a entender cómo hace un animal de transformar un pasto que come a carne. Ustedes ya entendían cuáles son las reacciones que suceden para que eso ocurra, para que se transforme en carne el pasto. Y esa parte tenemos que entender por lo menos. Y esa es la diferencia. Anatomía y fisiología. Anatomía estudia la estructura y la fisiología estudia el funcionamiento biológico.
Y en eso tenemos que acordarnos la parte de biología, creo que, o si no, zoología también se da un poquitito. El tejido que es y es la estructura constituida por un conjunto el conjunto organizado de células. Primero está la célula, y la célula, ¿qué es lo que hace? Se junta y forman tejidos que realizan un trabajo fisiológico coordinado, específico, un trabajo específico. El órgano que ya es una unidad funcional, es de un organismo que constituye una unidad estructural realizando una función determinada. O sea que es el órgano, es un conjunto de tejido. No está bien especificado ahí, pero es lo obvio, ¿verdad? La unidad funcional de un organismo que constituye una unidad estructural. Se estructura el tejido y se forma el órgano. Y un aparato es un conjunto de órganos que en un animal desempeñan una función coordinada para un fin determinado. O sea que un tejido, como se puede ver ahí en la célula, el conjunto de células forma un tejido, un conjunto de tejidos forma un órgano, puede ser el riñón, el hígado, y en este caso el hígado, y ese órgano forman el conjunto de ese órgano, que es, por ejemplo, el sistema o aparato digestivo, y ese sistema, ese aparato son varios aparatos y forman el sistema, que es conjunto de órganos y estructuras similares que trabajan en relación para cumplir algunas funciones fisiológicas de un ser vivo. Esto es lo que trae más o menos, y después habla también en la unidad, habla sobre ciencias que están relacionadas con él, pero esa parte yo ya dejo obvio nomás porque ¿cuáles son las ciencias que están relacionadas con la anatomía y fisiología animal? Y está la biología, la zoología y otras ciencias que están relacionadas con la parte de anatomía y fisiología animal, ¿verdad? Pero interesante tener un poco esa idea de cuáles son las otras ciencias, porque estaba ahí escrito y tenemos que, para que después no se comente, no dimos esa parte. Demasiado obvio nomás es, y no quiero meterle demasiada información, pero se entiende que si hablamos de otras ciencias que están relacionadas con anatomía y fisiología animal, son las anteriores, que pues, principalmente la biología que habla de las células, ¿verdad? Y sus consecuencias, que es zoología que habla específicamente de los animales y así sucesivamente, ¿verdad? Hay algo que nosotros también tenemos que, como de repente vamos a trabajar también con veterinarios y gente relacionada con la parte agronómica, que tenemos que manejar también la parte de términos topográficos, que habla sobre la descripción y ubicación de los planos topográficos del animal en sí, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque a la hora por ejemplo, aplicar una vacuna, podemos encontrar en una receta y encontramos aplicar en el plano craneal, ¿va? Te dice ya de pepilla de cañima. Entonces, por eso es importante entender un poco. Craneal ya se entiende lo que es la parte, la dirección que significa la dirección de la cabeza. O sea que el craneal puede ser inclusive la parte del cuello, pero usted está hablando que la parte más arriba del cuello, ¿verdad? La parte caudal es un plano de dirección que significa la dirección de la cola. Caudal, cloaca, recto, estiércol, ¿verdad? El plano frontal es un plano vertical que divide el cuerpo en dos porciones anatómicas en dirección dorsal y ventral. Dorsal, estamos hablando de la parte de arriba, y ventral la parte de abajo. Pero se explica todo más fácil en la figura, para no complicarle demasiado. Y esto yo no pido que ustedes conozcan de memoria. Esto lo que pueden llegar a ver estos cuatro sentidos, que craneal,
caudal, dorsal arriba y vertical abajo, ventral abajo. ¿Se entiende? A lo mejor, pero tampoco pidieron en la autoevaluación. Y quiere decir que si no están en la autoevaluación, no va a estar en el examen. ¿Se ha entendido esta parte? Sí. Sí, profesor. Dorsal, ventral, craneal, caudal. Y ahí, de repente, esa información tenemos que manejar. ¿Por qué? Para la aplicación de algún tipo de vacuna o algo que pueda tener esos términos y ñacañín va de términos. Entonces, ya sabemos que si dice la parte dorsal caudal, quiere decir que en la parte de su anca, más o menos ahí cerca de su cola, pero la jode y tenemos que intramuscular. Esa es la parte dorsal craneal, entonces podemos buscar en la parte de arriba del cuello, y dorsal ventral, la parte de abajo, que ahí por lo general ahí van las venas, la vena cava, eso que lleva mucha sangre, y es la que por lo general se usa para hacer la parte de intravenosa, la aplicación. Y esto, los que tienen caballo de carrera van a conocer bien la parte de las venas de los caballos. Pero las vacas tienen también el mismo sistema, todo el mismo sistema. Y hay dos cositas más que de repente para esta unidad yo traje, que es la parte de la identificar la estructura que conforman el sistema músculo-esquelético de los animales, explicar el funcionamiento de la estructura que conforma el sistema músculo-esquelético de los animales. En esta parte entonces hablamos sobre la osteología, que es la rama de la anatomía que se encarga del estudio de los huesos. Osteología. El esqueleto, armazón formada por huesos que sostiene y protege los tejidos blandos de los animales. Huesos, que tenía que decir hueso acá, y pusieron una H, este es de la literatura que le pasé hace rato. Entonces, ahí siempre en la literatura vamos de repente a encontrar errores, porque yo le saqué una foto nomás y por eso usé otra así mismo. Estructuras óseas que conforman el esqueleto. Los huesos son estructuras óseas que conforman el esqueleto. Y terminamos con la miología, que es un poquitito más complicada. La miología, que es la ciencia que estudia la estructura, conformación y funcionamiento de los músculos de un organismo. Y ahí tenemos a la estructura muscular, que eso siempre se repite, ¿verdad? Y es importante que sepamos en línea más o menos general, no de memoria, ¿verdad? Pero es importante. Fascículos, pequeños conjuntos de haces envueltos en una vaina de tejido conectivo, que habla sobre la forma, ¿verdad? La fibra muscular o miocito son las células individuales de los músculos esqueléticos. Miofibrila, largos filamentos que componen cada fibra muscular. Es el elemento contráctil del músculo, posee 84% de filamentos proteicos de actina y miocina. Estas se dividen en los sarcómeros, ¿verdad? ¿Por qué me refería a esta literatura en específico? Y no precisamente tenemos que saber de memoria esta actina, miocina, miofibrila. Hay que entender que los músculos, por eso la miología, los músculos están compuestos de un 84% de proteína. Y si nosotros hablamos de proteína en los animales, ¿qué sería un alimento proteico? Ahí entramos en eso, pues. ¿Qué serían los alimentos proteicos? ¿Cuáles? ¿Pueden citar? El pasto. Tiene, pero muy poco. Después. Los expeller de soja, expeller de girasol, expeller de canola, expeller de algodón. Esas son las cosas que nosotros tenemos que entender y manejar. Por eso que es muy importante, y no precisamente que ustedes aprendan de memoria esto, sino que
esa es la palabra que... Hay una palabra siempre que yo busco, entonces esa palabra es proteica. Y los músculos tienen mucha proteína. Por eso dicen el famoso dieta proteica, ya, es un de carne en tejuma. Y para eso nosotros tenemos, eso es lo que nosotros tenemos que relacionar con los músculos. Usted, ¿entienden? Sí. El sarcómero en conjunto de ellos forman una miofibrilla, que es lo que estaba allá adelante, que tienen extracciones y una apariencia rayada, ¿verdad? Que están mostrando acá. Esto más o menos sería... Entonces nosotros no le vamos ya a pedir al carnicero, dame un poco de miofibrilla, ¿no? Un osobuco que tenga carne aún adentro. Entonces, más o menos esa es la idea. Seguimos con el sistema tegumentario, que es la piel, pelo y pluma, que es algo importante también. La piel es el mayor órgano del animal que permite mantener contacto con el mundo exterior, actúa como barrera protectora que aísla al organismo del medio que lo rodea, protegiéndolo y contribuyendo a mantener íntegra su estructura. O sea que es muy importante el trabajo que hace la piel en sí. ¿Y qué tipo de pieles tenemos? Y tenemos la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis, capa externa de la piel. La dermis está situada entre la epidermis y la hipodermis. La hipodermis, capa más baja del sistema tegumentario, ¿verdad? Importante puse el sistema tegumentario para entender un poco cuando nosotros hablamos sobre las inyecciones subcutáneas, dónde lo que tenemos que inyectar. Y en realidad las subcutáneas tienen que entrar en la dermis, ¿verdad? Que va entre la epidermis y la hipodermis. Ahí tienen que entrar el sistema de cuando nosotros vamos a aplicar un medicamento que diga de aplicación subcutánea. ¿Pepilla? Sí, señor. Y terminamos con el pelo, una característica exclusiva de los mamíferos, pues crecen desde el interior de la piel. Y la pluma habla sobre diferentes tipos, son estructuras compuestas principalmente con queratina, su función es la termorregulación, son fundamentales en el vuelo para la enfermedad. Este no es demasiado importante, pero acá vamos cerrando la unidad 1, ¿verdad? Entonces, ahora voy a cerrar mi grabación y ahí empezamos a hacer un debate que